Hola, muy buenos días. Bienvenidos a estas capacitaciones gratuitas. Reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida. Nuestro agradecimiento al doctor Jaime Monclou por haber aceptado esta invitación. Nuestro cordial agradecimiento también al Instituto Colombiano de Estudios Fiscales y pues obviamente en compañía del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia, quienes nos hemos unido para llevar a cabo esta capacitación hoy sábado a sus hogares. Entonces, reciban un cordial saludo. Todo el tema de las preguntas lo vamos a manejar al finalizar la sesión. Las pueden hacer por medio de chat privado, bien sea Instituto Nacional de Contadores o a Diana Paola Dorado. Dora, tienes la palabra. Bienvenida. Buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana, que vamos a estar con Jaime Monclú hablando sobre los impuestos solidarios de COVID-19 y el aporte solidario. Asimismo, les invitamos, como ya les dijo Diana Paola, a todos nuestros eventos virtuales. Recuerden que esta semana, el viernes, en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar hablando en esta época del COVID con el doctor Jesús Orlando Cordora Alejo algunos temas tributarios. Así es que esperamos que todos ustedes nos acompañen. Hoy estamos con el doctor Jaime Monclú Pedraza. Él es contador público titulado de la Universidad Central, con especializaciones en revisoría fiscal de la Universidad Piloto de Colombia, en Derecho Tributario Internacional de la Universidad Externado de Colombia y en Ciencias Tributarias del Instituto Superior de Capacitación en Derecho Tributario. Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, asimismo miembro del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, con amplia experiencia en seminarios y conferencias sobre actualización y planeación tributaria dictados con reconocidas entidades, y docente de pregrado y posgrado en especializaciones y maestrías de varias universidades. También durante varios años ha hecho publicaciones como la cartilla de renta, el manual de régimen tributario especial para entidades sin ánimo de lucro, cartillas de IVA. Es una persona ampliamente conocedora del tema, así es que, Jaime, de nuevo, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Muy buenos días para todos, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias al INSP y Ana Paola, gracias a ISEF, Dora, muchas gracias y vamos a comenzar nuestro tema. Quiero pues hacer una pequeña introducción. Este es un impuesto solidario que trae de la mano como una especie de complemento, que es un aporte solidario donde ya es la voluntad la que predomina. Básicamente quiero que entendamos la estructura del impuesto solidario. Es un impuesto que va a ser nacional, obviamente es un impuesto nacional creado a través de la emergencia, las facultades pro tempore. Es un impuesto que va a ser directo, por eso es un impuesto personal, es un impuesto instantáneo porque va a ser a través de la retención en la fuente. Es un impuesto transitorio porque solo va a funcionar 3 meses, mayo, junio y julio. Y es un impuesto de periodo adaptado a la retención en la fuente, o sea, es un impuesto de periodo mensual e irá siendo recaudado a título de retención en la fuente y por eso acompañará nuestro formulario tradicional de retención en la fuente nacional 350. Esas son las características conocidas, son básicamente las 6 características de nuestro impuesto solidario, pero tiene una en común, que es confuso y difuso. Y es confuso y difuso y ya vamos a irlo analizando. Es un impuesto, primero que todo, que se enfoca, o los sujetos pasivos básicamente son servidores públicos, contratistas del Estado y pensionados. No tiene una generalidad y ahí ya entra a reñir con el principio de equidad horizontal. Entonces, como para irnos ambientando y entendiendo quiénes son los sujetos pasivos, es importante que repasemos qué son servidores públicos. El decreto ley 578 establece o se basa en la Constitución Nacional. Y si podemos observar, pues la Constitución Nacional define a los servidores públicos en el artículo 123 de la Constitución Nacional. Y en resumidas cuentas, vamos a encontrar cualquier cantidad de gama de opciones. Es decir, en el sector público, los servidores públicos tienen regímenes laborales especiales, como puede ocurrir o como podemos observar con los empleados públicos. Entonces podemos tener empleados públicos, empleados de carrera, de elección popular, de libre nombramiento de promoción, etcétera, y los trabajadores oficiales.
Entonces, los regímenes que van a imperar, a pesar de existir muchos más, son el de los empleados públicos y el de los trabajadores oficiales. Todo esto de conformidad con el artículo 125 de la Constitución Pública. Y vamos a entender por qué es un poquito confuso y difuso. Entonces, dentro de la gama de servidores públicos, como ya lo había dicho, ampliamente descrito en la Constitución Nacional en sus artículos 123 y 125, vamos a encontrar infinidad de regímenes laborales especiales, y por eso este impuesto solidario se vuelve un poco confuso y difuso, en virtud a la gama de opciones que pueden existir entre los más preponderantes, como son el régimen de empleados públicos, el régimen laboral de empleados públicos, y el régimen laboral de trabajadores oficiales. Es importante que veamos estos conceptos constitucionales para poder entender el impuesto solidario. Por otra parte, cuando analicemos los sujetos pasivos, vamos a hablar de los contratistas del Estado. Por un lado, estamos hablando de los servidores públicos, que son aquellos que están vinculados laboralmente y reciben salarios. Y por el otro lado, vamos a hablar de contratistas del Estado, que son contratistas que ayudan a la gestión pública. La gestión pública forma parte de la administración pública, es decir, son todos aquellos contratistas que coayudan al cometido de la gestión pública de cualquier entidad. O sea, estaríamos hablando en principio de todos los contratistas que defina el sujeto pasivo del impuesto, como lo vamos a ver más adelante. El otro aspecto importantísimo es la fundamentación de la creación de este impuesto con las facultades pro tempore y de emergencia, que es básicamente que el decreto se fundamenta en el principio de solidaridad pues que constitucionalmente se fundamenta en los artículos 1, 2 y 95/9 de la Constitución Pública, y básicamente la solidaridad tiene un efecto importantísimo en estos momentos, en especial en los trabajadores informales y en la clase media vulnerable. Entonces, este impuesto se está enfocando específicamente a aquellos informales, aquella clase media vulnerable, básicamente para poder surtir o cubrir necesidades de este sector. Entonces, se estaba criticando mucho que era un sector que estaba abandonado, y esta va a ser la función fundamental del recaudo del impuesto solidario y del aporte voluntario. Hay una serie de sentencias, las cuales tendrá en cuenta la Corte Constitucional en el análisis que está haciendo en la actualidad. Precisamente, hablando de la constitucionalidad o no del impuesto solidario y el aporte voluntario, pues los jueces de la Sala Plena de la Corte Constitucional en principio se declararon impedidos. ¿Y por qué se declaran ellos impedidos? Porque pues ellos, como magistrados y a tener remuneraciones de 30 millones o más, pues básicamente van a ser contribuyentes del impuesto solidario como servidores públicos que son. Entonces ellos, para expresar su impedimento por ser sujetos pasivos directos y por estar cobijados en un muy buen porcentaje de tributación sobre el impuesto solidario, pues decidieron y eligieron a 9 conjueces para que la estudiaran, pero estos 9 conjueces no aceptaron la moción de impedimento de la Corte. Por consiguiente, la Corte Constitucional vuelve y toma el análisis de este impuesto. En estos momentos la Corte no ha dado declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero básicamente sí es importante entender que ayer la Corte Constitucional solicitó al gobierno y a la Secretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda, le solicitó una solución de 15 preguntas, o sea que la Corte Constitucional sí está dispuesto a hacerle el análisis juicioso al tema del impuesto solidario. Y de ahí que sea importante entender la destinación. Entonces ya habíamos hablado que la destinación es a la clase media vulnerable de los trabajadores informales. ¿Qué significa esto? Pues, que el impuesto, como su nombre lo dice, es un impuesto a la solidaridad en estos momentos donde la situación está tan crítica para el objetivo de destinación de este impuesto. La Corte Constitucional entonces entra a hacer un análisis juicioso, tendrá que hacer un análisis muy juicioso, ya le hizo 15 preguntas, como les dije, al gobierno y a la Secretaría Jurídica, al Ministerio de Hacienda, y obviamente lo que más le llama la atención a la Corte Constitucional es la posible o la eminente violación del principio de equidad horizontal, porque sujetos con la misma capacidad contributiva no están cobijados dentro del impuesto solidario. Recuerden que el impuesto solidario se fue solo con servidores públicos, contratistas del Estado y con pensionados. Quedaron por fuera todos los asalariados del sector privado y los contratistas del sector privado, los rentistas de capital, etcétera. Entonces, esa es el gran juicio de muchos factores que va a analizar la Corte Constitucional
básicamente fundamentado en sentencias. Pero para la Corte es importante y para todos nosotros es importante entender que ya sabemos que esos recursos van para esa población de la clase media vulnerable y esos trabajadores informales, pero es importante entender sobre quién estaría básicamente enfocado el recaudo y el cobro y cuánto aspirarían a recibir. Esa es una de las preguntas que le hizo la Corte Constitucional ayer a la Presidencia y a la Secretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda. Entonces, el estimado que tienen en Hacienda es que el recaudo durante los 3 meses, porque es transitorio, mayo, junio y julio, va a ser de 400.000 millones que pagarán unos 24.000 personas naturales. Entonces, como podemos observar, es una población que si hablamos de 50 millones de habitantes, en Colombia 34 millones de mayores de edad y 24.000 servidores públicos o contratistas del Estado y pensionados serían los que pagarían ese impuesto. Para que ustedes se hagan una idea, estaríamos hablando que dentro de estos 24.000 personas naturales que pagarían el impuesto solidario, estaríamos hablando de 21.000 servidores públicos, o sea, 21.000 servidores públicos que reciben salarios de los regímenes especiales laborales, y ustedes me dirán, ¿y los otros 3.000 cómo los completamos? Los otros 3.000 los completaríamos con más de 2.400 contratistas y mucho menos de 1.000 pensionados, porque van a ser centenas de pensionados, no llegaremos a 1.000 pensionados con el parámetro que vamos a empezar a analizar ahora, que es aquellos que tengan ingresos mensuales de 10 millones en adelante. Por eso es una cifra muy pequeña. En Colombia hay más o menos 1.200.000 servidores públicos. 1.200.000 servidores públicos, pero que ganen más de 10 millones de pesos solo hay 21.000. Ni siquiera va a ser el 2% de los servidores públicos los que tributarían el impuesto solidario en virtud a que el ingreso es de 10 millones hacia arriba. Entonces, para ya entender el impuesto, quería hacer esa pequeña introducción desde el punto de vista de las definiciones constitucionales, de los retos que tiene la Corte Constitucional y de la esperanza que tiene el gobierno de recaudar ese impuesto para enfocarlo a esa clase media y a esos trabajadores, clase media informal y a esos trabajadores informales. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a definir los elementos de la obligación sustantiva tributaria del impuesto. Y aquí es donde necesito que estemos absolutamente concentrados. Claro, entonces habla de que el hecho generador básicamente va enfocado al impuesto al pago o abono en cuenta. Entonces, esta palabra, pago o abono en cuenta, ya es familiar para mí porque yo la manejo siempre en las retenciones en la fuente, Por tal razón, es importante tener en cuenta que así existan hechos generadores como los salarios de los servidores públicos, también existen honorarios y los honorarios no se ciñen obligatoriamente por el pago. Digamos que el pago es algo mucho más cumplido y amable en el tema de las pensiones y en el tema de los salarios, pero los honorarios va a primar primero el abono en cuenta, porque las compañías, por lo general, estas compañías que son entidades oficiales, entidades públicas descentralizadas, etcétera, tienen su contabilidad y la Contaduría General de la Nación les maneja una contabilidad de causación y tienen su marco normativo contable y están estructuradas también en el devengo. Es así que la palabra pago o abono en cuenta, no lo olviden, va a jugar un papel fundamental en no cometer errores en esa tributación que va a ser solo por mayo, junio y julio. Recuerden que esto va a tener un comentario adicional más adelante. El otro aspecto, pues que ya habíamos definido, pues el hecho generador o son salarios de servidores públicos o son honorarios de contratistas. Entonces, fíjense que cuando hablamos de honorario ya no estamos hablando de cualquier prestación de servicio, sino estamos hablando de una prestación de servicio donde predomina el factor intelectual. El otro aspecto son las megapensiones, un término desafortunado en la redacción del decreto porque el término megapensiones no existe en las normas de seguridad social integral, ni existe en la ley 100 del 93 y fue más el producto de una demanda y una jurisprudencia sobre normas del siglo pasado y que en la primera década de este siglo se empezó a analizar por parte de la Corte Constitucional. Entonces entendamos esto como las pensiones para no confundirnos. Muy bien. Entonces, habla de que pues, ingresos mensuales superiores a 10 millones de pesos en cualquiera de estos tres casos, salario, honorarios o megapensiones, y solo por los meses de mayo, junio y julio, y ya nos queda muy claro que será recaudado a título de retención en la fuente nacional, o sea que va a formar parte de las retenciones de la fuente
que haremos en el formulario tradicional 350 de retención en la. Esto es importante, no olviden, pago a uno en cuenta porque ahí van a surgir preguntas interesantes. La otra parte ya es no el análisis tributario, sino el análisis del vínculo que existe entre el vínculo que existe entre el derecho laboral como tal y el impuesto solidario. Porque si observamos, dice, están comprendidos, básicamente, están comprendidos la asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones. Entonces ya la norma, el decreto ley me empieza a decir qué es el concepto de salario para efectos del impuesto solidario. Y no se va hacia una definición tributaria, sino basado en una definición laboral, hace que el impuesto solidario tenga compatibilidad con el derecho laboral, porque me habla de una asignación básica, de unos gastos de representación que reciben muchos los servidores públicos, primas o bonificaciones, sabemos que en el sector público hay muchos de estos pagos, y la norma establece, o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos, ojo a esto, este último renglón no lo podemos olvidar, reciben los servicios públicos como retribución directa por el servicio prestado. Entonces, la definición de salario en el impuesto solidario no es cualquier pago, no es cualquier cantidad de pagos que se puedan generar en una relación laboral. Ya me está hablando de que es la retribución directa. ¿Y quién hace una retribución directa? El empleador. ¿Por qué? Por el servicio prestado. ¿Y quién presta el servicio? El trabajador. Entonces debe corresponder a una retribución directa del empleador por un servicio prestado por el trabajador. Y esto hace clic y hace intersección con el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo, donde entendemos que el trabajador lo presta un servicio durante un horario bajo un contrato de trabajo, y como resultado de esa prestación del servicio directa recibe una retribución, una contraprestación del servicio. ¿Por qué quiero que analicen esta línea bien? Porque significaría que dentro del concepto de salario, para efectos tributarios del impuesto solidario, no entrarían las incapacidades, no entrarían las licencias, porque no corresponden a una retribución directa al empleador ni corresponden a un servicio prestado. Entonces, es importante ya tener esos elementos de juicio para poder aclarar inquietudes más adelante. Bien. Otra cosa importantísimo es que de entrada la normatividad dice que no se entiende como salario. Ya entendimos aquí inicialmente qué se entendería como salario y ya hicimos unas precisiones. Ahora la misma norma dice, ojo, para los efectos del impuesto solidario, para los efectos de esta retención del impuesto solidario o el aporte voluntario solidario, dentro del concepto de salario no está comprendido, dentro del concepto de salario, no están comprendidas las prestaciones sociales. ¿Qué significa? Que las prestaciones sociales no son hecho generador y las debo excluir. Ojo que yo debo analizar en cada régimen, tanto de empleados públicos como de trabajadores oficiales o empleados oficiales, qué constituye prestación social y qué no constituye prestación social. Ahora, esto tiene un papel fundamental, esto tiene un efecto fundamental también en el salario integral, porque el salario integral tiene inmerso el factor prestacional. Y de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo, en el numeral 2, se señala que dentro del salario integral, ese factor prestacional incluye las prestaciones sociales. Por consiguiente, si en alguna entidad del Estado o pública de orden central, descentralizado, hay pagos por salario integral, como ocurre en Ecopetrol, por ejemplo, como ocurre en el Banco de la República, el factor prestacional no estaría comprendido, por consiguiente, no generaría retención en la fuente de impuesto solidario por el COVID-19. Y observen lo siguiente, entonces, no van las prestaciones sociales, no están comprendidas las prestaciones sociales, ni los beneficios salariales que se perciban semestral o anualmente. Es decir, que si dentro de estos regímenes especiales hay algunos beneficios salariales que se paguen semestral o anualmente, no formarán parte de la base salarial. ¿Qué es lo que quiere decir la norma? Que si hay algún beneficio salarial que se pague bimestral, que se pague mensual, que se pague trimestral, de cualquier forma menos semestral o anual,
entraría dentro del concepto de salario. Entonces, ojo que lo único que excluimos es prestaciones sociales y beneficios salariales que se perciban semestral o anualmente, no olvidemos. No obstante lo anterior, la DIAN hace, en nuestro concepto, hace una interpretación muy desafortunada. Entonces es importante que ustedes también sepan qué es lo que opina la DIAN. La DIAN la hace en un concepto que saca muy recientemente, este es el decreto ley 568 de abril 15 del 2020. Estamos cumpliendo exactamente un mes de entrada en vigencia del decreto, y la DIAN ya inicialmente opinó en abril 22 en un concepto que fue el 469, que más adelante lo vamos a repasar. Dice: las prestaciones sociales y los beneficios salariales que se perciban de forma mensual, bimestral y trimestral, cuatrimestral o cada 5 meses, sí se encuentran incluidos dentro del concepto de salario. Entonces, ojo a lo siguiente. Cuando nosotros analizamos aquí la norma, ojo, la norma, aquí no hay ninguna coma. Aquí dice: no están comprendidos dentro del concepto las prestaciones sociales, y que las prestaciones sociales no van. Y posteriormente dice: ni los beneficios salariales que se perciban semestral o anualmente. Es a lo único que se refiere el decreto ley de los que se perciban semestral anualmente, diferentes de los que se perciban semestral anualmente, se refiere a los beneficios. Conclusión: no compartimos el que la DIAN haya adicionado en su interpretación la frase prestaciones sociales. Nosotros solo compartimos de la DIAN la interpretación sobre los beneficios salariales, que es la misma que habíamos hecho anteriormente, porque no se excluyen ni las prestaciones sociales en su totalidad, ni los beneficios salariales que se perciban semestral anualmente. Entonces, eso también pues, es importante que ustedes sepan la posición de la DIAN. Es por eso concluimos: no interpretamos lo mismo, las prestaciones sociales no se grabarían, o sea que compartimos parcialmente el concepto de la DIAN y tenemos que aferrarnos al tenor de la norma, al tenor de lo establecido en el decreto ley, porque de entrada excluye las prestaciones sociales. Para entender este tema, vamos a ubicarnos con regímenes de estas entidades. Entonces, básicamente, los regímenes de estas entidades encontramos que prestaciones sociales de empleados. Entonces, recuerden, si dijimos que no está comprendido entre el concepto de salario las prestaciones sociales, ustedes deben conocer cuáles son aquellas prestaciones sociales que reciben los empleados públicos o trabajadores oficiales, que son los regímenes que más van a predominar. Entonces, si ustedes analizan dentro del régimen de derecho laboral para estos empleados públicos y trabajadores oficiales, taxativamente estas son las prestaciones sociales. Significa que como las prestaciones sociales no están comprendidas dentro del concepto, no son hecho generador, no formarán parte de la base gravable, ni generarán retención en la fuente por el impuesto solidario. Entonces, en los trabajadores oficiales y empleados públicos son prestaciones sociales estas 8. Las vacaciones taxativamente son consideradas prestación social en los regímenes públicos. La prima de vacaciones, la bonificación por recreación, la prima de Navidad, el auxilio de cesantías, los intervalos de cesantías de régimen de liquidación anual a fondo privado, la dotación de calzado y vestido de labor es considerado en estos regímenes prestación social, y la bonificación por dirección. Señalo en rojo y en 8 bonificación por dirección, porque básicamente esta solo la reciben empleados públicos y no trabajadores oficiales. O sea que de 1 a 7 hay plena coincidencia en lo que es prestación social entre empleado público y trabajador oficial. Y adicionalmente los empleados públicos reciben esta otra prestación, pero no son todos, son altos funcionarios, que ya sabemos cuáles son principalmente y que son los que más están preocupados, yo creo que, pero no lo confiesan al público, de todo lo que les tocaría pagar en estos 3 meses, que desafortunadamente solo van a ser 3 meses. Bueno, ¿qué significa? Que estas no están comprendidas dentro del concepto de salario, como ya lo dijimos, no constituyen hecho generador, al igual que el factor prestacional. Entonces, ¿por qué hablo del factor prestacional de los salarios integrales? Porque, como ya lo dijimos, hay regímenes especiales como el de Ecopetrol, como el del Banco de la República, que a pesar de ser establecimientos públicos o entidades de derecho público, tienen regímenes privados y manejan código sustantivo tributario privado con sus trabajadores. Por eso encontramos en Ecopetrol gente con salario integral, y al no estar incluidas las prestaciones sociales, como ya lo habíamos dicho,
no formarían parte del hecho generador, ni mucho menos entrarían a formar parte de la base gravable. Entonces ya conocemos cuáles son las prestaciones sociales. Entonces la pregunta de todos sería, bueno, entonces, ¿qué más va con el salario? Es sencillo. Hemos escogido una lista que aparte de la asignación básica, ¿qué irían como beneficios, primas y retribuciones a empleados públicos y trabajadores oficiales? Aquí incluyo la palabra prima, porque no todas las primas son prestación social. La única prima que es prestación social en este sector es la prima de vacaciones. Entonces vamos a encontrar estos pagos. Todos estos pagos formarían parte del concepto de salario y sobre todos estos pagos se constituiría el hecho generador y sobre todos estos pagos afectarían la base gravable y sobre esto sí tributaríamos impuesto solidario. Entonces observemos cuáles serían esos pagos que no son prestaciones sociales y que recibe el trabajador. Entonces bonificaciones por servicios prestados, que solo los reciben los de la nación, en el nación, incremento del salario por antigüedad, solo los del orden nacional, prima de servicios, que la van a recibir en julio, pero no es una prestación social. Entonces, ojo, porque como la reciben en julio, uno diría, el impuesto solidario va mayo, junio y julio. Pero resulta que ese pago en julio de esta prima de servicios corresponde a un pago que es anual. Y recuerden que habíamos dicho que los beneficios salariales que se perciban semestral o anualmente no van. Entonces, por eso yo hago la aclaración, es una prima que formaría parte del criterio del concepto de salario, que en principio sería hecho generador, pero por ser un pago anual que se pague en julio, no aplica el impuesto solidario. Muy bien. Los otros que sí formarían parte sería el reconocimiento por coordinación que los reciben empleados del orden nacional y los viáticos. Aquí sí es importante hacer un análisis. Cuando hablamos de la palabra viáticos, no hay un análisis muy diferente al que nos ocurre con el impuesto de renta cuando pagamos viáticos a los trabajadores y cuando la DIAN quiere saber si esos viáticos son deducibles o no, o si esos viáticos constituyen ingreso para el trabajador. Pues aquí, muy ligados al Código Sustantivo de Trabajo y muy ligados a las normatividades de derecho público, se habla de que los viáticos son aquellos gastos de alojamiento y manutención. Cuando esos viáticos no son reembolsables, ojo, no lo olviden, cuando esos viáticos no son reembolsables, es decir, al trabajador, al servidor público le dan unos viáticos para alojamiento y manutención y él no entrega los soportes, él no entrega las facturas, él no entrega la sustentación de esos gastos de alojamiento y manutención, ahí vamos a tener inconvenientes. Por eso coloco un asterisco, porque los viáticos per se no serían un factor de hecho generador del impuesto solidario ni formarían parte de la base gravable. Ahora, los viáticos ni siquiera constituirían ingreso para el trabajador cuando son gastos reembolsables, donde él recibe una suma y entrega una relación de costos y gastos del hotel, de los transportes, etcétera. Entonces, no se les olvide que los viáticos tendrán un análisis especial y se deberán analizar. Y ojo, tanto el Código Sustantivo de Trabajo como las normas de derecho público dicen que cuando esos viáticos son permanentes, forman parte del salario. Entonces, cuando esos viáticos son permanentes y forman parte del salario, no me cabe la menor duda que forman parte del concepto de hecho generador y salario fijado para el impuesto solidario. O sea que esta excepción aplicaría únicamente para los viáticos ocasionales reembolsables, porque pueden haber viáticos ocasionales que no generan relación o soporte o reembolso de estos gastos, y la autoridad tributaria, al igual que como lo hace con los pagos laborales, para formar parte de la base de retención de los pagos laborales, haría lo mismo con el impuesto solidario. Otros gastos que se le pagan y también formarían parte del salario y por consiguiente hecho generador serían los gastos de representación, la prima de riesgo, que solo la reciben los del orden nacional, primas técnicas, primas de productividad, etc. Entonces, todos estos conceptos están comprendidos dentro del concepto de salario y constituyen hecho generador. Este de acá no aplicaría, a pesar de ser hecho generador, no aplicaría porque recuerden, hay una excepción para los que se pagan en forma semestral o en forma anual y esta prima de servicio se paga en forma anual. Ahora, viene la reflexión. ¿Y qué pasa con las incapacidades? Recuerden que las incapacidades son un auxilio económico, que otra entidad está pagando. Por consiguiente, no corresponden a pagos que haga el empleador por prestación directa del servicio. Ninguna persona está prestando un servicio cuando recibe una incapacidad. Por consiguiente, las incapacidades no forman parte del hecho generador en la interpretación nuestra. Y lo mismo ocurriría con una licencia de maternidad. Una licencia de maternidad no se da
por la prestación del servicio al trabajador o directa al trabajador, ¿no? Es un reconocimiento que otro pagador reconoce a través de la licencia de maternidad. Entonces, es importante entender que las incapacidades y las licencias de maternidad no corresponden a una retribución directa del empleador por un servicio directo prestado por el trabajador, no lo olviden. Entonces, sabiendo, entonces, qué son prestaciones sociales y que no forman parte del hecho generador, sabiendo cuáles son los otros pagos que formarían parte del hecho generador, excepto los que se paguen en forma anual o semestral, y entendiendo que los auxilios económicos y las licencias de maternidad son reconocimientos o auxilios económicos que otra entidad paga al trabajador o otra entidad aseguradora paga a los trabajadores, ya sabemos que no se incluiría dentro del hecho generador. Claro, en conclusión, estos dos últimos pagos, incapacidades y licencias, son dos pagos no remuneratorios, donde no se está prestando ningún servicio. Para nosotros no les aplicaría el impuesto a estos. Otra cosa importantísima que puede ocurrir en el mes de mayo, junio y julio, algunos de estos servidores públicos les cesan sus actividades y los indemnizan o les dan una bonificación por retiro del sector público, es todas esas liquidaciones pagadas o abonadas en cuenta a los servidores públicos, en los términos del artículo 123 de la Constitución, por terminación de la relación laboral, llámese bonificación por retiro de servidor público, llámese indemnizaciones, no estarán sujetas al impuesto solidario. Entonces, en ese mes donde cesen las actividades y donde se termine la relación laboral o el contrato laboral, todos esos conceptos de bonificaciones e indemnizaciones no formarán parte del hecho generado. ¿Bien? Entonces, ya como para irnos ambientando un poquito con la parte práctica, y como ya es el primer mes de mayo y muy seguramente ya mayo 31 tendrán estas entidades que haber liquidado las retenciones, precisamente existe un proyecto de resolución, formulario 350, que si ustedes observan incluyen dos nuevos renglones, el 84 y el 85. El 84 se llama retención por impuesto solidario COVID-19 y el 85 se llama aporte solidario voluntario por el COVID-19. Recuerden que vamos a convivir con un impuesto transitorio, mayo, junio y julio, y que nos acompañará en el formulario 350, es un impuesto de periodo mensual, y estas retenciones las consignaremos en los formularios en los renglones 84 y 85. No va a haber un formulario especial para este impuesto ni para el aporte voluntario, sino se incorporan al formulario de retención de la frente 84 y 85. Otra pregunta que me hacían en un seminario que hice en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario era, ¿y cómo imputamos el pago? Entonces, ya también hay un borrador, otro proyecto de resolución, donde se modifica también el recibo oficial de pago en bancos, que es el formulario 490. Entonces, recuerden que esta retención por impuesto solidario que va en el renglón 84, en el recibo de pago oficial, usted la va a asociar a un concepto 69, un número poco difícil de olvidar, 69. Entonces, recuerden que ese nuevo código 69 en el recibo oficial de pago en bancos será el que asociará a usted como pago a su renglón 84 en la declaración. Y el aporte solidario que va en el 85 tendrá el código en el recibo oficial de pago 490, 70, así como aquí estamos 84 y 85 en el formulario 350, en el recibo oficial de pago en bancos tendremos el concepto 69 y el concepto 70. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de los tres sujetos pasivos. ¿Quiénes son esos contribuyentes? ¿Quiénes son esas personas que tienen que pagar el impuesto solidario? Entonces, esas personas que tienen que pagar el impuesto solidario son, en primer lugar, los servidores públicos. Ya no tengo que aclarar que son servidores públicos porque hice la precisión inicialmente con base en la Constitución. Entonces, servidores públicos sean trabajadores oficiales, empleados públicos, que tengan salarios periódicos de 10 millones o más, entonces, cuyos salarios mensuales periódicos sean de 10 millones o más, bien sean salarios ordinarios o integrales. Entonces, fíjese que si el decreto ley incluye a los salarios integrales, y al incluir a los salarios integrales, debo interpretar que debo aplicar el numeral 2 del artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo y poder excluir el factor prestacional que no forma parte las prestaciones sociales del hecho generador. Entonces, importante esta precisión, incluyendo los elementos adicionales del salario ya señalado. Yo ya les expliqué a ustedes cuáles son esos otros elementos adicionales del salario que formarían parte de ese monto de 10 millones de pesos. Recuerden que mi asignación básica puede ser 7 millones de pesos,
pero lo que recibo con todos esos elementos adicionales, que pueden ser 5 millones, pues mi asignación básica es 7, más los 5 millones que recibo con los elementos adicionales, estoy recibiendo 12 millones, y con 12 millones de ingreso, desde el punto de vista del impuesto solidario, soy contribuyente servidor público bajo el parámetro de que la suma excede 10 millones de pesos. Aquí hay algo muy curioso, que también lo preguntó la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, listo, van a incluir a todos los servicios públicos. La Corte Constitucional se pregunta, oiga, ¿y por qué usted exceptúa o señala taxativamente o da una lista de no contribuyentes? Porque entonces esto aplicaría para todos los contribuyentes, desde el principio de igualdad, el principio de equidad, pero aquí ya hay una excepción que inquieta mucho a la Corte Constitucional. Entonces, claro, excepto el siguiente personal con actividad de riesgo. Entonces le pregunta la Corte Constitucional al gobierno, no sé qué va a responder porque lo que se radicó antes de ayer o ayer en la mañana. Pregunta, oiga, ¿usted por qué excluye el talento humano en salud que preste servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus? Y quienes realicen vigilancia epidemiológica con respecto al COVID-19. Entonces, si bien uno va a entender de que yo creo que el gobierno respondería, pues el talento humano en salud es el héroe en este momento, es el héroe número uno, es el que está trabajando en el tema de salud producto de la pandemia mundial. Entonces, me imagino que eso responderá al gobierno. Entonces, por eso consideraron no gravar al talento humano en salud ni quienes realicen vigilancia epidemiológica. Lo que no sé es cómo va a responder el gobierno y la Secretaría Jurídica de Hacienda es ¿por qué excluye a los miembros de la fuerza pública? Claro, porque los miembros de la fuerza pública pues siempre cumplen un deber con respecto al Estado en cualquier condición. Lo que no le ocurriría a los empleados de la salud, porque ellos sí están directamente expuestos y controlando la epidemia. Entonces, básicamente aquí no creo que habría problemas. De pronto, si es constitucional, la Corte Constitucional puede decir que solo acepta estas dos excepciones y que deberían grabar a los miembros de la fuerza pública. Es un buen argumento. De momento, mientras no haya una declaratoria de constitucionalidad o inconstitucionalidad o de constitucionalidad modulada, debemos entender que este sería el caso de los servidores públicos y estas serían sus excepciones. Estas 3 excepciones son no sujetos pasivos, no contribuyentes del impuesto a la solidaridad. El segundo bloque, que es los contratistas, son aquellas personas naturales, pero no es cualquier contratista, ni cualquier prestación de servicio. Ojo, son contratos de prestación de servicios profesionales. Por eso en el hecho generador me habla de honorarios. Y entendemos que un honorario, desde el punto de vista tributario, aquí es donde predomina el factor intelectual. Y aquí se precisa que son servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública. Recuerden que yo les dije que era gestión pública al comienzo, por consiguiente, todos los contratistas de prestación de servicios que devengan honorarios van a formar parte de esa lista de sujetos pasivos, cuyos honorarios mensuales sean de 10 millones o más. Ojo, incluyendo todos los pagos o ahorros en cuenta que se realicen. Así se pacten por separado, porque el señor puede tener un contrato de 7 millones y medio honorarios y con otros pagos que pueden ser 4 millones, le da 11 millones 500. Yo no puedo decir que como los honorarios son 7 millones y medio y los otros pagos son 4, no le toca, ¿no? Porque 7 millones 500 más 4 da 11. Recuerda que tenemos que sumar todos los elementos que dijimos que formaban parte del salario, los servidores públicos que ya analizamos y los pagos inherentes. Además, eso se prestaría como para interpretar que puede haber una elusión, una estrategia de elusión o fraccionamiento de los contratos en épocas de coronavirus y ante la solidaridad que reclama los trabajadores informales y los trabajadores o las personas de clase media vulnerable, pues no se compadecería el tratar de hacer evasión cuando hay una obligación por recibir un ingreso mayor a 10 millones de pesos. Y el tercer bloque serían las personas naturales con pensiones de 10 millones o más. Entonces, mira lo que en esto sí lo compartimos nosotros con la autoridad tributaria. La autoridad tributaria, en ese mismo concepto 469 que ya citamos de abril 22 del 2020, dice que las personas naturales con pensiones de 10 millones sin consideración del régimen pensional, el origen de la pensión o cualquier otra pensión. Estas son las preguntas que hizo la Corte Constitucional, porque como en el decreto desafortunadamente utilizaron la palabra megapensiones, ahí es donde entra a ser confuso, o yo diría que difuso, porque megapensiones, ya dijimos, no existen
la pregunta es, ¿existen jurídicamente las megapensiones? No, las megapensiones no existen en las normas de seguridad social integral. Las megapensiones es un término que jurídicamente no existe, sino fue un análisis jurisprudencial en su momento cuando se querían pensionar personas por encima del techo, que hoy en día son 25 salarios mínimos, y sin cumplir las semanas y sin cumplir nada. Recuérdense de los honorables representantes y senadores de su momento que querían tener pensión a como dé lugar. Entonces, yo comparto esta interpretación de la DIAN y sería lo mismo que le respondería el gobierno a la Corte Constitucional. Estaríamos hablando de cualquier régimen pensional sin consideración al régimen, al origen de la pensión o cualquier otra consideración. Entonces, no se les olvide que ahí pueden estar personas, por ejemplo, con el caso de una pareja de profesores. Reciben una pensión por el FOPEP, reciben otra pensión de seguridad social y ahí están sumando, porque una puede ser por 7 millones y la otra por 5 millones. Ellos podrían decir, ay, esta pensión de 7 no le toca y a esta pensión de 5 tampoco le toca, pero 7 más 5 da 12. Desafortunadamente el decreto ley es confuso y difuso y no fue claro en este tema, entonces le tocó a la doctrina hacer un análisis y la Corte Constitucional que evaluará sobre este particular. Vamos entonces a la base gravable. Vamos a la base gravable. Entonces, la base gravable, pues ya entendiendo nosotros el concepto de salario y lo que constituye salario para efectos tributarios del impuesto solidario y lo que se excluye como las prestaciones sociales o los beneficios semestrales o anuales, pues ya entraríamos entonces a analizar la base gravable de fondo. Y muy bien, empezamos entonces a decir que en la base gravable, ojo, el tema que yo les había dicho, hablamos del valor del pago o abono en cuenta. Voy a ponerles un ejemplo claro. Suponga usted que es el revisor fiscal de esa entidad o es el asesor tributario de esa entidad. Y usted pasó su cuenta de cobro de enero, febrero, marzo y abril y la pasó oportunamente y la entidad maneja adecuadamente su contabilidad pública y la entidad causa esos honorarios. Pero resulta que no había flujo de caja, no había disponibilidad presupuestal y a usted le van a pagar en mayo donde ya hay impuesto solidario COVID, le van a pagar en mayo, enero, febrero, marzo, abril. Van a pagar 4 meses. Entonces viene la pregunta. ¡Ay! En mayo recibió, supongamos que gana al mes 10 millones. En mayo recibió 40 millones porque recibió los honorarios de 4 meses, de enero a abril. Por 10 millones daría 40 millones. ¡Ay! Me toca pagar impuestos solidarios sobre los 40. Ojo, ojo, porque aquí viene el pago o abono en cuenta. Lo que ocurra primero. Si esa entidad causó los honorarios de enero, febrero, marzo, abril, pues ya los tienen abono en cuenta y el abono en cuenta que hizo en enero, febrero, marzo, abril, no le cobija el impuesto solidario. El pago lo está haciendo en mayo, sí, pero lo que primero ocurrió fue el abono en cuenta. Pongo el ejemplo de los honorarios porque ese sería el ejemplo más típico. No creería que los salarios, porque uno de las entidades públicas observa que los salarios se pagan oportunamente. Entonces, y eso tampoco ocurriría en pensiones, porque las pensiones se pagarían oportunamente. Es algo importante para que ustedes lo analicen desde el punto de vista del pago de los contratos. Ahora, otro ejemplo, porque en salarios está más parametrizado, es más rígido y lo mismo que en pensiones, pero es que en honorarios puede ocurrir lo siguiente, que usted tiene 2 contratos con la misma entidad, uno de 7 millones, y usted dice, me salvé, y el otro de 5 millones, me salvé. No, señor, 7 más 5 da 12, porque el de los honorarios es de 1 o más contratos. Pero les voy a poner algo más interesante. Usted trabaja con 2 entidades del distrito o 2 entidades de la nación y una distinta a la otra, una entidad del distrito A o de la nación que es A, le paga 7 millones y otra distinta que es B, le paga 5. Pues A le paga 7 y le causa 7 en mayo, junio y julio. Entonces dice, no le toca COVID porque no pasó de 10 millones. Y la otra, pero no señores, recuerden que él está ganando 7 más 5. Es un tema de capacidad contributiva. Él está ganando 7 más 5. Entonces usted va a decir, oiga, ¿y cómo hace la entidad A, que le paga 7, para saber que otra entidad B le pagó 5? Si yo estoy pagando solo 7, ¿cómo sé que este señor tiene en honorarios al mes 12 millones y no los 7 que yo le doy porque yo desconozco los 5 que le paga la otra entidad? Precisamente para ello va a tener un efecto útil la información del SECOP. ¿Ok? Recuerden todos que el SECOP es una herramienta que maneja transparencia pública, que maneja
herramientas de control ciudadano y que va a tener todo el listado de la información. El SECOPS traduce sistema, básicamente sistema electrónico de contratación pública, sistema electrónico de contratación pública. Entonces esas entidades van a consultar el SECOP y en el SECOP pueden verificar en un link que se llama herramientas de control ciudadano todo el listado de los contratos y cualquier cosa entre esas dos entidades tendría que haber alguna comunicación si existe alguna duda, pensando en que de pronto el contratista por evadir la obligación va a decir, no, yo solo me gano los 7 millones y él no va a decir que se gana los otros 5. Para evitar eso, precisamente va a estar la herramienta SECOP con el link que les acabo de mencionar. Muy bien, todo eso forma parte de la Dirección Nacional de Planeación, Colombia Compra Eficiente, los que ya han manejado los temas del SECOP. Bien, desde el principio hablamos que de 10 millones o más, lo que le dé todos los factores que suman, tanto el salario, tanto los honorarios como la pensión, serían los que entraríamos a grabar. Y ya de entrada hay un premio. Entonces el premio es, o el amortiguador, es que usted puede restar 1.800.000. Entonces, recuerden, en el impuesto solidario siempre va a haber una depuración obligatoria, sea el caso que sea, porque si gana 10 millones o más, gana 10, 15, 20 o 30 o 40 millones al mes, va a poder restar el primer 1.800.000 y ya les voy a explicar por qué, por el diseño de la tabla y los intervalos y las tarifas que ahora la vamos a analizar. Y recuerden, a pesar de que esta sugerencia de depuración no está en la ley, sino es una sugerencia que la da el concepto 469 de abril 22, para mí hay dos formas de llegar a la base. Yo podría escoger simplemente los ingresos que constituyen hecho generador. Voy a poner un ejemplo. Voy a coger aquí 20 millones de pesos de un salario integral en Ecopetrol. 20 millones de pesos. Entonces, esos 20 millones de pesos yo sé que es un salario integral, le resto 1.800.000. Y aquí dice menos las prestaciones sociales. Entonces yo entraría a restar el factor prestacional. Entonces supongamos que de los 20 millones el factor prestacional sean 6 millones. Entonces 20 millones menos 6 me daría 14. Y menos el 1.800.000, 14 menos 1.800.000 me daría 12.200.000. Listo, llegué a esa base gravable. Otro puede decir, no, yo no voy a arrancar de los 20 millones porque yo no voy a incluir el factor prestacional que son 6. Entonces arranca de 14. Si arranca de 14, pues solo resta el 1.800.000 y llega a los mismos 12.200.000 y no resta nada acá. Lo mismo que si recibe beneficios que se paguen o abonen en cuenta semestral. Recuerden que en julio van a recibir una prima. ¿Recuerdan rápidamente que hay una prima que es prestación social y se llama la prima, perdón, van a recibir una prima que no es prestación social y se llama la prima de servicios? ¿Dónde fue que la teníamos? Perdón, un segundito. Estas son las que son prestaciones sociales, no van. Iría la prima de riesgo, podría ser una, y miren, la prima de servicios. Pero recuerden que esa prima de servicios va en julio, pero no le aplica porque se paga en forma anual y los pagos que son anuales o semestrales no irían. Entonces, en julio podría ser un ejemplo el restar esa prima porque es un pago que se recibe semestral en el caso de la prima de servicios para el sector público. Muy bien. Y en el caso de honorarios es algo muy importante. Obviamente que hay personas que tienen honorarios de más de 10 millones al mes, pues la posibilidad que sean del régimen común es muy alta. La posibilidad que sea del régimen común es muy alta. No implica que todos los que ganen 10 millones o 12 millones necesariamente tengan que ser responsables del IVA, responsables del IVA. Pueden haber personas que sean no responsables del IVA. Así como puede haber un médico que factura 20 millones al mes y que al año serían 240 millones, pues su actividad es excluida del IVA, y no van a cobrar IVA. Entonces esto aplicaría para los honorarios que sean actividades grabadas con el IVA y pueden obviamente excluir el valor del IVA porque el IVA obviamente no forma parte de la base grabada. Entonces sería básicamente eso. Vamos a analizar las tarifas y tranquilos que ya casi vamos a llegar a la parte práctica. Entonces, ¿qué precisión tengo que hacer yo con respecto a las tarifas? Pues con respecto a las tarifas, tendría yo que hablar sobre el diseño de la tabla. Recuerden, los rangos de la tabla hablan de que son rangos de salarios para efectos del impuesto solidario, que ya nosotros entendemos que es el concepto de salario desde el punto de vista del impuesto solidario con las previsiones que hicimos.
y habla de mayores o iguales a 10 millones. Entonces arranca de 10 millones a 12.500, aquí están los intervalos. Observemos el primer intervalo. 10 millones a 12.500 pagaría el 15. Pero recuerden lo que les dije, el diseño de la tabla dice que restemos ¿qué? 1.800.000. Por eso aquí en la depuración sugerida siempre va a haber una constante que es restar el 1.800.000. Entonces, a ese salario le restamos el 1.800.000 y simplemente la tabla me dice aplique la tarifa bruta que tiene. De 12.500 a 15, lo mismo, resto el 1.800.000, aplique la tarifa bruta 16. De 15 millones a menores de 20, el 17%, aplíquele al valor menos el 1.800.000 la tarifa bruta del 17. Y mayores o iguales de 20 millones, el 20%. Es importante precisar acá que este impuesto que liquidemos acá, según el rango a que usted pertenezca, ese impuesto tiene un protagonismo en la depuración mensual de la base de retención en la fuente de pagos laborales. Va a decir, ¿pero por qué? Este impuesto que va a funcionar en mayo, junio y julio, ¿en qué me puede afectar la depuración tradicional y normal de la retención de pagos por salarios o pagos por laborales desde el punto de vista del impuesto de renta? ¿Por qué? Porque le dice que ese impuesto lo puede depurar de la base de retención, o sea, como un ingreso no constitutivo de renta. Y ahora les voy a explicar. Recuerden que voy a hablar de la retención de la fuente tradicional de pagos laborales, no la del COVID. La del COVID es la que estamos viendo en esta tabla y que siempre le vamos a poder restar 800 y que usted escogerá cómo es su mejor forma de depurar. Y que aquí está la tarifa. Yo estoy hablando de la retención normal de salarios, procedimiento 1, procedimiento 2, artículo 383 del Estatuto Tributario. Esa retención en la fuente va a disminuirse en esos 3 meses para estos contribuyentes, porque lo que le dé el impuesto liquidado se tratará como un ingreso no constitutivo de renta, es decir, será un ingreso no grabado de la base de retención y también será un ingreso no constitutivo de renta en su declaración de renta personal. Entonces no se les olvide y ahora les voy a mostrar el efecto en la depuración. ¿Qué tendría yo que decir acá? Por decir algo, para que entiendan el impedimento de los de la Corte Constitucional. Voy a poner un ejemplo sencillo. Los magistrados se ganan más, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tengo un magistrado que se gana 30 millones de pesos. Si el magistrado se gana 30 millones de pesos, no lo busque, está aquí en el último intervalo porque son mayores o iguales a 20. Significa que el magistrado ya está pensando, uy, me toca dar el 20%. Entonces, supongamos que se gane 30 millones. Liquidemos pues, de una manera muy sencilla. Es 30 millones se ganó en mayo, restamos el 1.800.000, al restar el 1.800.000 nos daría una base de 28.200.000, 30 millones que se ganan menos 1.800.000. Calculamos el 20% a los 28.200.000 y nos daría 5.640.000. Es, imagínense, 5.640.000. Ya los magistrados de la Corte que pueden ganar 38 millones, estaríamos hablando de una suma que puede llegar a los 7 millones de pesos. Entonces, por esa razón se declararon impedidos porque van a pagar 7 y 7, mínimo 21 millones en 3 meses de su ingreso. Entonces, esto va a ser interesante. Vamos a ver la Corte Constitucional que va a fallar con respecto a un impuesto que los... Bueno, vamos ahora sí a los ejemplos ya exactos. Recuerden que los ejemplos tenemos que tener en cuenta el concepto de la DIAN, repito, no para aplicarlo, porque para la DIAN interpreta las prestaciones sociales de una forma muy diferente y se inventa una coma que no existe en la normatividad. Muy bien. Entonces empecemos con los ejemplos. Recuerden que aquí vamos a hablar de los ejemplos fáciles. Acuérdense que los que somos profesores les decimos a los estudiantes, yo hago los ejercicios fáciles y ustedes hacen los ejercicios difíciles. Más o menos hizo la DIAN, más o menos lo mismo hizo la DIAN en este concepto 4 de CNTP. Entonces miremos qué hablo de salarios. Sencillo, vamos a coger un salario de 10 millones de pesos. La tarifa le da el 15, pero recuerden, a 10 millones siempre le restamos 1.800.000. Recuerden, 10 millones da el 15 y restamos 1.800.000. 10 millones da el 15, pero restamos 1.800.000. Sencillo, 10 millones menos 1.800.000 nos da 8.200. Significa que ahora sí aplicamos la tarifa bruta, los 8.200, y nos da 1.230.000. ¿Qué significa esto? Pues que por la progresividad, aquí está en el 15 y tributó 1.230.000 no sobre 10, sino 8.200. Entonces su tributación o su tarifa bruta fue el 15, pero su tarifa efectiva fue verdaderamente 12,3, porque de 10 millones, 1.230.000 es el 12,3. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta que la tarifa efectiva
en ningún caso va a ser menor de 12,3. Y de ahí que en la medida de la progresividad, pues va a ser mucho más alta su tarifa efectiva. Bueno, vamos con otro ejemplo. 15 millones. 15 millones, la tarifa sería 17, pero recuerda, a los 15 millones restamos 1.800.000. Recuerdan que la tabla siempre me dice, no importa el intervalo, reste que 1.800.000. Y el que gana 17 millones, perdón, 15, el que gana 15 millones estaría en este rango, porque aquí es menores a 15, aquí es mayores o iguales a 15, entonces sería el 17. Entonces nos da el 17%, pero de 13.200 nos daría 2.244.000. 2.244.000 es el 17% de 13.200 porque restamos 1.800.000, pero la tarifa efectiva aproximada es un 15%, porque 2.244.000 de 15 millones da aproximadamente un 15% sobre el ingreso. Entonces ya vamos viendo cómo la progresividad va aumentando. Aquí simplemente aclaro lo que ya les había dicho. Estos impuestos van en el reglón 84 del nuevo formulario 350 que saldrá la próxima semana, porque el proyecto está en borrada. Muy bien. Ahora, concentrados, por favor, en este numeral 6. Aquí me voy a ir a la retención de pagos laborales mensuales, la que ustedes conocen, procedimiento 1, procedimiento 2, la tradicional, la de toda la vida, la del artículo 383, 384, 385, pagos laborales, retención de salarios normal del impuesto de renta, para que veamos el efecto. Porque recuerden que yo les había dicho, ¿qué les dije? Oiga, ese impuesto solidario que yo calcule será un ingreso no constitutivo de renta. Y recuerden, a este de 10 millones fue 1.230.000 y a este de 15 fue 2.244.000. Voy a ir con esos mismos ingresos a la depuración de retención de la fuente de pagos laborales. Entonces, ¿qué pasaría? En esa retención tradicional, usted arranca con 10 millones, resta el aporte de solidaridad, resta los ingresos no constitutivos de renta. Recuerden que usted hace la depuración normal de procedimiento 1, procedimiento 2, resta los aportes obligatorios en salud, que es un ingreso no constitutivo de renta, resta el aporte obligatorio en pensión, que es un ingreso no constitutivo de renta, resta el aporte al fondo de solidaridad, que son 100.000. Pero estos servidores públicos pueden restar el impuesto solidario que liquiden. Y recuerde que este que ganó 10 millones de pesos liquidó sobre 10 millones de pesos 1.230.000 y este 1.230.000 se le vuelve un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, fíjense que para los servidores públicos durante mayo, junio y julio van a poder tomar ese impuesto solidario como un ingreso no constitutivo de renta, que es una de las preguntas que también le hace la Corte Constitucional al gobierno. Oiga, ¿usted por qué dijo que eso era un impuesto no constitutivo de renta? Entonces ellos dirán, pues precisamente como hay una tributación sobre el salario y ya existe otra tributación sobre el mismo salario, se busca que el impuesto tenga un beneficio en el flujo de caja del que lo tiene que pagar. Entonces voy a decirles qué significa esto. Ya supimos que el de 10 millones pagó 1.230.000, pero resulta que como ahora él puede llevar en esta depuración de pagos laborales, puede llevar esto como un ingreso no constitutivo de renta, le representará a él un alivio de 260.000 pesos como una menor retención, porque al ser ingreso no constitutivo de renta es una menor base y por ende una menor retención en la fuente en esos 3 meses y en la declaración de renta del 2020 también será un ingreso no constitutivo de renta o un ingreso no grabado. Entonces miren la ventaja, el tipo tiene el consuelo, al menos tiene un consuelo de decir, oiga, pagué 1.230.000, pero me ahorré en retención 260.000. ¿Qué significa eso? Que el tipo a nivel de flujo de caja va a decir, oiga, yo pagué 1.230.000, me ahorré 260, quiere decir que solo me representó en la caja 970.000 pesos. Vamos con el de 15 millones. Recuerden que el de 15 millones pagó ¿cuánto? 2.244.000. Resta su aporte en salud, resta su aporte obligatorio en pensión solidaria y resta sus 2.244.000, que es su ingreso no constitutivo de renta. Lo mismo, él va a decir, oiga, me tocó pagar 2.244.000, pero al menos lo puedo disminuir de la base de retención y este ingreso le va a originar un efecto en la retención en la fuente mensual de pagos laborales de 470.000 pesos. Quiere decir que por lo menos él se consuela y dice, bueno, yo no pagué 2.244.000, me ahorré en el fondo 470.000, su verdadero flujo de caja fue 1.774.000. Recuerden entonces que será un ingreso no constitutivo de renta en la base de depuración de esos 3 meses, mayo,
junio y julio, porque el impuesto es transitorio y solo aplica para esos 3 meses. Vamos con los honorarios. Entonces, vamos ahora con los honorarios. En los honorarios tenemos dos conceptos, el que ya habíamos hablado, el 469 de abril 22, y tenemos el 513 de mayo 5. La doctrina ha sacado 3 conceptos y aquí ya estamos analizando los 2 conceptos de la DIAN. Ya hablamos del 469, ahora vamos a mirar qué dice el 503. El 503 de mayo 5 habla más que todo del tema del impuesto solidario para honorarios. Recuerden, vamos a suponer que esta es una persona responsable del IVA y que sus 10 millones tienen incluido el IVA. Entonces, el IVA de 19% de 10 millones, 1.900.000, su contrato es 11.900. Ya sé, yo no voy a depurar 11.900, sino yo parto directamente de los 10 millones. Recuerden que así sea honorarios, aplican la misma tabla. Y la misma tabla es esta. Entonces, 10 millones paga el 15, resta 1.800.000. O sea que la diferencia entre el salario y el honorario que tengan el mismo valor, paga lo mismo, porque los 10 millones que paga de honorarios le resta el 1.800.000, la base le da 8.200.000, el impuesto da el 15 sobre 8.200 y le da 1.230.000, la misma tasa efectiva que sería 12,3. Bien, eso en cuanto a los honorarios. Pero vamos a analizar, vamos a poner el ejemplo que la DIAN cree que es difícil. Y recuerden que estamos hablando de aquel que recibe honorarios, que aquel que puede ser consultado en el SECOP, porque todos estos contratos son con entidades públicas y obviamente todos están en el SECOP, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, y que las entidades 1, 2 o 3 pueden consultar en el SECOP, en la herramienta de contratos de ciudadano, y mirar todos los listados de contratos que tenga esa persona natural, concepto, valor, nómina, etc. Y aquí hablamos de 3 entidades distintas, la 1, la 2 y la 3. Y supone la DIAN que el señor tiene 3 contratos, uno de 5.950.000 con la entidad 1, otro igual por el mismo valor con la entidad 2 y otro igual. Entonces la idea es no pensar que haya una ilusión en la capacidad contributiva y un desconocimiento de 1 y 2 y 3 de que 1 debe conocer que existe contrato con 2 y 3, 3 debe conocer que existe contrato con 2 y 1 y 2 debe saber que existe un contrato 1 y 3. Recuerden, con SECOP o entre ellos 3 se tienen que comunicar, hágame el favor. Entonces, esos 3 contratos sumarían 17.850.000, pero recuerden que son contratantes diferentes y pagadores distintos, pero la capacidad contributiva del individuo es una sola y se suman los 3 contratos, como hablábamos de las pensiones de los pensionados y de todos los beneficios salariales o pagos que reciba adicionalmente a la asignación mensual del trabajador que reciba salarios. Entonces llegamos a 17.850.000. Es como todas las entidades conocen de estos 3 contratos, las 3 entidades cogen los 17.850, le quitan el IVA, dejan los 15 millones, porque estos 17.850 tienen el IVA, le quitan el IVA, dejan los 15 millones y los 15 millones ya lo habíamos hecho en la tabla. ¿Cuánto da 15 millones? Daba el 17 y daba 2.244. Calculan el impuesto y obviamente le da los 2.244. Pero un momentico, que es que cada entidad tiene un pago diferente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que como en este caso las entidades tuvieron los mismos valores de honorarios, pues simplemente dividen, como son los mismos valores, que simplemente dividieron entre 3 y a cada uno la proporción le dio 33,33, 33,33, 33,33, prorrateo. Cogen los 2.244.000, lo multiplican por el 33,33 y como eran contratos iguales, las 3 retenciones son distintas. Claro, son 3 retenciones de 748.000 pesos porque cada pagador tiene su contrato, pero las 3 suman 2.244.000. Vamos a uno más complejo, donde no da igual. Vamos con los mismos 17.850, que quitándole el IVA dan 15, pero vamos a suponer que esta tiene un contrato de 8.330, de 5.950 y este de 3.530. Repito, individualmente ninguna generaría el impuesto, pero recuerden que es un tema de capacidad contributiva y es de la totalidad de los honorarios que él reciba con el sector público. Que nos da 17.850, entonces el prorrateo aquí ya no da 33.33, aquí da 47, aquí da 33, aquí no están exactos, pero aquí da el 20. Entonces tenemos los 17.850, le quitamos el IVA, la tarifa del 17%, ya habíamos calculado, son los mismos 2.244.000, pero cada entidad aplicará su porcentaje de retención de impuestos solidarios sobre estos 244, el 47.244, 1.047.000, el 33
de 244, 748, y cada una lo establecerá de acuerdo a la proporcionalidad con que contrae. Pero como la DIAN hizo los fáciles, yo voy a poner aquí un ejemplo difícil. ¿Qué pasa si este contrato con la entidad 1 comenzó en mayo 15? ¿Qué pasa si este contrato terminó en mayo 20? ¿Y qué pasa si este contrato sí estuvo todo el mes? Entonces, fíjense que no lo olviden, nuestra tabla es una tabla de salario mensual, Pero si ese señor solo trabajó 10 días, voy a poner varios casos, un asalariado tuvo incapacidad 20 días y se reintegró y solo recibió salarios de 10. Ojo, el salario es de los 10 días y la incapacidad o la licencia son los otros 20. Entonces, recuerden que como él solo trabajó 10 días, usted tiene que mensualizar en la tabla los 10 días, porque esta tabla es mensual. Entonces, repito, me vuelvo con el ejemplo anterior porque a mí me gusta colocar situaciones de verdad complejas y delicadas. Si este contrato solo comenzó en mayo 15 y este solo duró hasta mayo 20, pues yo tengo que seguir manteniendo el monto mensual, porque el monto mensual es el que llevo a la tabla que es mensual. Pero este señor no pagaría 1.047.000, ni aquí pagaría 448, porque ese monto es el mensual. Entonces yo divido esta suma entre 30 días, cualquiera de estas sumas las divido entre 30 días y las multiplico por el número de días que correspondan a los servicios prestados o al salario que haya recibido directamente el trabajador. Entonces, ojo con eso, que es importante analizarlo y tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Ya teniendo entonces un poco más de claridad frente al tema del impuesto solidario, quiero devolverme acá. Miren, ustedes dirán, ¿y usted por qué llega a esa conclusión? Pues sencillo, porque es un tema de capacidad contributiva y es un tema de tabla. La tabla es mensual. Recuerden que el individuo no puede pagar más de lo que puede pagar, pero le corresponde pagar lo que la proporción le indica. Entonces, ojo que eso mismo ocurre en la retención de pagos laborales. Ustedes que han hecho retenciones de nómina, de salarios, retención de la fuente de impuesto de renta por pagos laborales, saben, y así se lo dice el artículo 385 del Estatuto Tributario en procedimiento 1. Si el procedimiento 1, el artículo 385, le dice, oiga, usted tiene que dividir el número de días trabajados y multiplicar por 30 para ir a la tabla. Entonces, ojo, aplique subsidiariamente el artículo 385 del Estatuto Tributario, porque esto es como una especie de procedimiento 1 cuando la gente trabaja por días o algunos días en el mes. Recuerden todos los ejemplos que le coloqué. Muy bien. Vamos con el aporte voluntario. Aquí ya vendría como lo que se llama la voluntad del individuo, más que el mecenazgo. Bueno, sí, tiene su aspecto filantrópico, de mecenazgo, de ayuda, que es el aporte voluntario. Recuerden que es un aporte voluntario solidario, es decir, esa persona que se gana 10 millones en su mente podría decir, yo tengo capacidad contributiva, tengo la fortuna de ser un servidor público, tengo la fortuna de recibir todos esos pagos que les mostré que recibe un servidor público. En vez de criticar, voy a pagar y voy a aportarle algo de mi salario durante 3 meses a esa población de la clase media vulnerable y a esos trabajadores informales. Bonito ese análisis, ¿no? No sé si la Corte Constitucional pueda pensar también en ese aspecto. Es ese aporte voluntario. Simplemente, ¿qué dice? Es un aporte mensual solidario voluntario por el COVID-19 para esas personas que tengan menos de 10 millones de pesos. Y claro, y está hablándome que por el pago a uno en cuenta de salarios, honorarios y pensiones de menos de 10 millones de pesos. Y ya no es un impuesto. Aquí ya hablamos de la voluntad del individuo que va a hacer un aporte. Pero como es una voluntad reglada pro tempore a través de un decreto ley de emergencia, aquí hay que tener algo muy claro. Pues que esta persona, si va a tener la voluntad, debe informarlo por escrito dentro de los primeros 5 días. O sea, quiere decir que ya se vencieron los de mayo. Pero no creo, porque un aporte voluntario no puede tener metas. Usted puede hacer, el que quiera hacer ese aporte voluntario, pues simplemente hace su carta con fecha de mayo 5 y se la radican hoy, pero su voluntad fue en mayo 5. Entonces la carta tiene fecha de mayo 5 y él pasa por escrito al pagador
su voluntad, su decisión de que le descuenten una retención para que vaya como aporte solidario voluntario. ¿Listos? Y lo mismo, entonces, si para el impuesto solidario ese impuesto era un ingreso no constitutivo de renta, pues por equidad el aporte voluntario para este individuo también tiene que ser un ingreso no constitutivo de renta. Entonces recuerden que si trata ese aporte voluntario como ingreso no constitutivo de renta, tiene una optimización en el flujo de caja y podría tener una menor retención de la fuente de pagos laborales. Entonces, miremos entonces, vamos a hacer un ejemplo de la tarifa voluntaria. Esta tabla sí ya es más confusa, porque esta tabla habla de los que ganan menos de, y obviamente arrancando el último rango tienen que ser los que ganen menos de 10, porque los del impuesto son los que ganan 10 millones o más. Entonces, el primer rango da de 0 a 1.755.000. Sencillo, son 2 salarios mínimos. Ustedes multiplican un salario mínimo por 2 y les da 0. Sería el colmo que a un individuo que gane 2 salarios mínimos le exijan voluntad. Por eso su voluntad, la voluntad que estima el decreto ley es 0. Bueno, esa es otra pregunta que hace la Corte Constitucional. ¿Usted por qué estima la voluntad bajo estos parámetros? Porque es algo voluntario. Entonces, interesante lo que le responda el gobierno a la Corte. Bueno, entonces ya aquí, de 2 salarios mínimos en adelante, hay intervalos de 4, 6, 8, 10, 13. Son tarifas marginales. Estas sí son marginales, no brutas. Son tarifas marginales porque son menores a las que están en la del impuesto solidario. Y aquí se complica la cosita porque aquí sí no vamos a restar una constante de 1.800.000 como en el impuesto solidario, no, aquí según el rango, usted resta 1.755.000, aquí 2.633, y adicionalmente aplica la tarifa marginal y a partir de este tercer rango de 2.633.000 se suma 105.336, un manejo similar al de la tabla de impuesto a la renta de personas naturales o al de la retención en la fuente de pagos laborales, con manejo marginal. Entonces, listo, entonces el aporte voluntario será a partir de los salarios mínimos y esto también podrá ser tratado como un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, miren, aquí también pues tenemos que pensar, supongamos que usted tiene aquí, supongamos que alguien se gana 5 millones de pesos, ubiquémonos, 5 millones de pesos estarían de 4.389 y 6.144. Si ustedes analizan lo que se resta en cada intervalo, es el inicio de cada intervalo, 1.755, 1.755, 2.633, 2.633, 4.389, 4.389, 6.144, 8.778, 8.778. Es esta persona que se ganó 5 millones, pues no va a aportar sobre los 5 millones. A los 5 millones le va a restar 4.389.000. O sea, si se gana 5 millones, no va a aportar sobre 5, sino va a aportar sobre 5 millones menos 4.389.000. Va a aportar aproximadamente sobre 621.000 pesos. Esos 621.000 pesos lo multiplica por el 8%, que le daría más o menos aproximadamente 50.000 pesos más 210.000, le daría como 260.000 pesos. Listo. Ok, es como para que se familiarizaran con la tabla y ahora sí vamos con los ejercicios. Es un ejercicio de aporte voluntario. Entonces vamos a suponer, y aquí está el ejercicio yo haciéndolo mentalmente, 5 millones. Entonces yo mido 5 millones, uy, 5 millones, aquí tiene una tarifa del 8, pero es una tarifa no bruta, sino una tarifa nominal. Y recuerden que le podemos restar a los 5 millones los 4.389, los 4.389 da 610.985. A esos 610.985 lo multiplico por el 8% y le sumo 210.000 pesos. Lo multiplico por el 8%, lo sumo 210.000 pesos, da 48.000 más 210.000, lo que les había dicho yo, más o menos 260.000 pesos, 259.000 pesos querían al renglón 85. Entonces, para que vayamos entendiendo que no es que vaya a aportar voluntariamente el 8 de tarifa efectiva, sino va a aportar mucho menos, más o menos nos da aproximadamente una tarifa del 5%, más o menos, aproximadamente una tarifa efectiva del 5%, porque 250.000 de 5 millones es algo más del 5%. Ese sería el ejemplo de aporte voluntario y eso sería pues lo que le tiene que responder el gobierno a la Corte Constitucional por tarde el lunes. Bien, hemos hecho los ejercicios y ya entramos a las conclusiones. Esto es un barrido muy rápido, un tema que es complejo, pero que tratamos de mostrarlo de la manera más didáctica, más sencilla, desde lo técnico, lo jurídico, lo práctico y frente a las situaciones que se pueden presentar por las características del impuesto. Entonces, vamos con las conclusiones. Entramos ya a la recta final con las conclusiones. Las conclusiones son las siguientes.
En lo referente a salarios, se aplica solo a servidores públicos. Eso quedó claro para ustedes, Constitución Nacional, y están los artículos 1 y 2 del decreto. Para nosotros, no aplicará para las liquidaciones por terminación de contrato laboral, porque así lo dice claramente la norma. Ni para prestaciones sociales, recuerden lo que habíamos hablado, ni para incapacidades y licencias de servidores públicos. Artículos 1 y 3 del decreto. Viene la pregunta, así como hemos hablado de que eso va en los reglones 84 y 85 y en el recibo de pago el concepto 69 y 70, ¿qué pasará? Pues que esta retención del impuesto solidario se incluirá en el certificado 220 del año grabable 2020. Como ese certificado lo van a expedir hasta enero del 2021, febrero del 2021, pues no se les olvide que van a encontrar ustedes en ese formato certificado 2020 que van a haber dos renglones, uno que se llama retención en la fuente por impuesto solidario y otro que se llama retención en la fuente por aporte voluntario solidario. Igual que en el formulario 350 que hay dos renglones, igual que en el recibo de pago que se crearon dos nuevos conceptos, artículos 8 y 11. Cuarto, en la depuración mensual de la retención de la fuente de pagos laborales y de la declaración de renta, recuerden que tanto el impuesto solidario como el aporte voluntario serán un ingreso no constitutivo de renta, como los vimos en los ejemplos, que disminuyó la base de retención, que hubo una ahorro de retención, y en su declaración de renta del 2020 no olviden incluirlo como un ingreso no constitutivo de renta, artículos 1 y 9 de la norma. Estamos esperando ustedes las resoluciones de la DIAN, donde se señalen y se ratifiquen que el formulario 350 fue modificado en los artículos 84 y 85, y la resolución del formulario 490, recibo oficial de pago en bancos, donde crean los conceptos 69 y 70. Y por último, lo más importante, ojo, a este impuesto solidario le aplican las disposiciones sustantivas y procedimentales y sancionatorias, o sea, lo que no contempla el decreto puede acudir de manera subsidiaria a las normas sustantivas del Estatuto Tributario, a las procedimentales del Estatuto Tributario y a las sancionatorias, tanto de retención en la fuente como impuesto a la renta. Entonces, fíjese que sí me dan una conexidad y similitud en los tratamientos de retención en la fuente y el impuesto de renta. Eso lo establecen los artículos 12 y 13 del decreto. Y no se les olvide que también se hace extensivas las sanciones de retención en la fuente. Como esto es una retención en la fuente, estas entidades del orden nacional, territorial, centralizada, descentralizada, régimen especial, etcétera, tendrán que practicar la retención en la fuente, o si no responden solidariamente por estas, y adicionalmente les aplica el artículo 402 del Código Penal, que trata de la omisión del agente retenedor. Es decir, se le hacen extensivas todas las normas de retención en la fuente y impuesto a la renta del ordenamiento jurídico tributario. Esta es, en resumidas cuentas, la estructura fundamental del impuesto solidario. Paso a la sesión de preguntas. Ya Perfecto, recibí algunas. El señor Ulises nos dice, el término megapensiones, ¿en qué normativa lo podemos encontrar? Bueno, realmente el término megapensiones ni aparece en la ley 100 del 93, ni aparece en ninguna norma de seguridad social. El término megapensiones es una jurisprudencia ya bastante viejita, ya es una jurisprudencia de más de 10 años, que utilizó la palabra megapensiones para aquellas personas que tenían unas pensiones exorbitantes y que pasaban del techo. Es que no era justo ni equitativo que existieran pensiones en el régimen de seguridad social para padres de la patria y que se pensionaban sin ni siquiera tener semanas ni tiempo y con el último salario, mejor dicho, era un atropello y violaba principios de igualdad, de equidad. Y adicionalmente podemos concluir que el término megapensiones es un eufemismo que no existe en el ordenamiento jurídico, sino que fue una alusión que hicieron unos magistrados frente a estas pensiones exorbitantes y que las denominaron ellos megapensiones. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Jenny Rico nos pregunta, ¿esto no incluirá la prima semestral y la prima de Navidad? Perfecto, entonces digamos a Jenny me le voy a volver tranquila, me le devuelvo porque usted va a tener una diapositiva que le responde directamente la pregunta. Entonces mira, resulta que son solo prestaciones sociales, son solo prestaciones sociales la prima de vacaciones y la prima de Navidad. Entonces, tanto la prima de vacaciones como la prima de Navidad no van a formar parte del hecho generador ni de la base gravable por ser una prestación social. Y bajo nuestra interpretación, las que taxativamente señalan los regímenes como prestación social, para este caso la prima de vacaciones y prima de Navidad, no formarían parte
de la base gravable ni serían hecho generador. Y frente a la prima de servicios que reciben en julio, recuerden que ¿por qué la estoy excluyendo? No la estoy excluyendo porque sea una prestación social, porque no es una prestación social, es un beneficio. Pero como ese beneficio se paga en forma anual, lo estoy excluyendo por ser un pago anual. Entonces, prima de vacaciones y prima de Navidad se excluye por ser prestación social. Y prima de servicios se excluye porque es un pago anual. Y los dos están dentro del régimen de excepciones. Y los dos hablaban de un régimen de excepciones que era el uno era las prestaciones sociales y el otro los beneficios salariales que se reciban semestral o anualmente. Muy bien. Vamos ahora con Henry Garavito Arias. Por favor, ¿cuál es el número de concepto DIAN referente a prestaciones sociales? Ok, es el 469 de abril 22 del 2020, que inclusive yo ahí les hago referencia cuando hago los ejercicios. Aquí aparece el 469 de abril 22 del 2020, y como ellos van a tener el material, pero de todas maneras él quiere repasar. 469 de abril 22 del 2020. Bueno, en cuanto al material, lo van a tener disponible tanto en la página del Instituto Nacional de Contadores Públicos como en la página del ICET. Así es que en ambas páginas puede estar. Vamos con otra pregunta. Con relación al pago de los honorarios en una entidad pública donde tienen contratista, el cual no se realiza la causación de las cuentas mensualmente, y en el mes de mayo tramita su cuenta por los servicios prestados en el mes de abril, superiores a los 10 millones de pesos, debería descontar el impuesto solidario. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Claro. Resulta que yo no voy, claro, la respuesta sería, depende. Porque, ¿qué ocurriría? Si esa persona se gana mensualmente 3 millones de pesos, por poner un ejemplo, se ganó en enero 3 millones, en febrero 3 millones, marzo, y en los 5 meses le da enero a mayo 3 por 5, 15. Entonces yo digo, individualmente el tipo no tiene capacidad contributiva, pero desafortunadamente no causó ni presentó las cuentas de cobro en forma mensual o los documentos equivalentes en forma mensual, y no nació primero el abono en cuenta. Al no nacer el abono en cuenta, lo que nació primero fue el pago, y el pago se materializa en 3 por 5, 15 millones de pesos, pero ocurre algo muy curioso, que él está recibiendo el pago de 5 meses. Por consiguiente, yo tengo que mensualizar, observen, tengo que mensualizar el pago, y al mensualizar el pago en la tabla me va a dar 3 millones de pesos, y yo con 3 millones de pesos no tengo tributación sobre el impuesto solidario. Entonces, hay dos interpretaciones a falta de claridad de la norma. La primera sería, un momentico, entonces, ¿qué hago yo? Como recibí 3 por 5, 15, entonces me ubico aquí en 15, divido el impuesto de 15, que ya lo calculamos, que nos dio ¿cuánto? 2.244.000, pero como eso es lo que yo pagué por 5 meses, debo dividir 2.244.000 entre 150 días, y ese valor multiplicarlo por 30. Esa es la primera interpretación y es la primera más acertada, para que él no pague los 2.244.000, porque él no se gana 15 al mes, sino que le pagaron 15 y su capacidad contributiva mensual es solo 3. Entonces, para mí, él dividiría esto entre 2.244.000 entre 150 y lo multiplicaría por el número de días que corresponda a la relación. La otra interpretación, que es más arriesgada, es, un momentico, si mi mensualidad es 3 millones, yo no tengo en la tabla, entonces a mí no me aplicaría una obligación de tributar, sino me aplicaría más bien la voluntad de manejar algo si yo lo quiero hacer en forma voluntaria. Entonces, esa pregunta es excelente, porque esa no la ha respondido la DIAN ni no la va a responder. Entonces me hace excelente, pero yo la interpreto de esa forma en virtud a la capacidad contributiva mensual. Recuerden que la tabla está diseñada para montos de salarios y honorarios mensuales. Y el hecho de que no lo haya causado en cuenta, no lo haya abonado en cuenta,
desafortunadamente no lo exoneraría el impuesto, pero al tipificarse el pago ya me obliga a hacer una proporcionalidad como la que ya dijimos. Es mi interpretación. Sí. Okay. Siguiente pregunta de Beatriz Elena Sierra. Para los contratistas que tienen contratos que terminan en el mes de mayo y aún no han terminado su labor y no se ha causado su pago, motivo no ha podido terminar la obra, ¿su factura se tomará como parte de la fecha del contrato o se le aplicará en su totalidad en junio cuando termine? Es una pregunta similar, aunque diferente. ¿Qué significa? Que yo tengo que analizar muy bien el contrato. Tengo que analizar bien el contrato para saber cuáles son las mensualidades. Y es que en un contrato de construcción no hay mensualidades, sino hay cortes de obra y avances. Es ese tipo de contratos que sí es sofisticado, la aplicación de la norma sí que es difusa. Entonces tengo que creer en el contrato y en los avances de obra y hacer lo mismo que le comenté al señor de la pregunta anterior. Con base en esos pagos que no se han causado, debo tratar de mensualizarlos para que la tributación sea adecuada y no viole el principio de capacidad contributiva, y debo hacerlo de manera proporcional. O sea que si no han habido causaciones o abonos en cuenta, el pago pasará a cuenta de cobro, pero el pago no podrá violar el principio de capacidad contributiva porque, repito, es una tabla diseñada para montos mensuales, monto de pensión mensual, monto de salario mensual, y en este caso sería monto de honorarios mensual, independientemente que yo le esté pagando 4, por eso debo hacer la desagregación y la proporcionalidad, como lo cité en el ejemplo anterior. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Ruth García. En una entidad pública, el director de la entidad interpreta que es él quien debe decidir si van a realizar los aportes voluntarios. ¿Esto es cierto o se debe preguntar a cada persona? Esto es cierto, pero ¿qué va a ocurrir? Que resulta que si la persona no se le informa, a la persona no se le informa que hay un impuesto solidario, entonces, ¿qué tendría que ocurrir? Ahí hay una interpretación interesante porque para mí la ley es clara en decir que la persona debe reportarlo por escrito al pagador. Pero sí debería haber una sociabilización a los que ganan 10 millones, menos de 10 millones de pesos, para que en ellos exista esa duda. Oiga, ¿aporto voluntariamente o no aporto voluntariamente? Entonces, si se hace una socialización desde recursos humanos o desde el área de contratación, sería interesante que preguntarles, ¿usted está dispuesto a hacer su aporte voluntario? Si está dispuesto a hacer su aporte voluntario, sírvase cumplir con el decreto que establece que usted lo debe hacer dentro de los 5 primeros días de cada mes. Sírvase radicar su carta con fecha máximo de mayo 5 para mayo, máximo junio 5 para junio, máximo julio 5. Por consiguiente, es la voluntad escrita va de parte del contratista, y el contratante o el pagador induce, informa para que exprese la voluntad el contratista o el trabajador. Vamos ahora con Diego Fernando Reyes. Si un contratista tiene pactados los 10 millones como honorario, se sobreentiende que para el pago debe acreditar el pago de sus prestaciones, y aparte de eso se hacen unos descuentos previo al pago, lo cual es indicar de qué neto no llegan a la cuenta esos los 10 millones de pesos, sino un monto menor. En ese orden de ideas, ¿sería este contratista sujeto pasivo del impuesto solidario? Sí, repito, toda la respuesta estará en los contratos y los antecedentes del mismo. Si es un contrato variable, recuerden que los contratos variables pueden haber meses donde hay menos de 10 millones y meses donde hay más de 10 millones de pesos. ¿Qué significaría? Que un contratista de estos puede en un mes tener impuesto solidario y retención y en un mes no. Pero recuerden lo que habíamos dicho antes. Cuando estábamos hablando del hecho generador, hablábamos de que esos honorarios mensuales, que sean 10 millones o más, incluyen todos los pagos o abonos en cuenta. Entonces, si en ese mes se ganó 6 millones de honorarios y todos los demás pagos o abonos en cuenta inherentes al contrato suman 2 millones y medio, pues ganó 7 millones más 2 millones y medio, da 9 millones y medio, no llegó a los 10. Ya no le aplica impuesto solidario y ya le aplica
voluntario, le aplica ese aporte voluntario solidario si él desea. Pero si en el otro mes ganó 7.500.000 y los otros pagos dieron 4 millones, pues 7 millones más 4 le da 11.500.000. En ese mes sí. Entonces depende del manejo del contrato y el manejo de los pagos inherentes al contrato. Entonces la respuesta es depende. Puede que sí, puede que no, depende. Si pasa los 10 millones de pesos, le toca. Bueno, vamos con la siguiente pregunta del señor Egon Adolfo Santiago. ¿Por qué las pensiones privadas deben tributar para el COVID si el decreto en su considerando páginas 6 al 16 establece que el ejercicio de derechos y libertades reconocidas en la Constitución política implica responsabilidades, entre las que se encuentran la de contribuir al financiamiento, los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos justicia y equidad, artículo 95.9 superior, motivo por el cual el impuesto solidario por el COVID-19 que se crea mediante el presente decreto legislativo tiene en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes de mayores ingresos de las entidades del Estado, personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a las entidades del Estado y pensionados de mayores ingresos. De acuerdo a lo anterior, los pensionados a ser gravados son los que perciben ingresos del Estado, no los pensionados del sector privado. No es así porque primero los considerandos son importantes, pero los considerandos no forman parte del texto legal del decreto ley. Y claro, el decreto ley sí comete el error de utilizar el eufemismo de la palabra megapensión, pero como no existen, las pensiones precisamente deben tributar todos y precisamente es el único ítem que no viola el principio de equidad horizontal, porque los que están violando el principio de equidad horizontal son el salario, que es solo para servidores públicos, y los contratistas de honorarios que sean contratistas del Estado. Para no violar el principio de equidad horizontal deberían incluir a todos los trabajadores sin excepción, servidores públicos y privados, y a todos los contratistas sin excepción. Por el contrario, la parte de pensiones es la que está bien regulada porque no viola el principio de equidad horizontal y aplica a cualquier pensión. Y eso le gustó a la Corte Constitucional porque no viola el principio de equidad horizontal. Es decir, va para todas las pensiones y las altas pensiones son las de 10 millones o más. Rosa María Parra nos dice, ¿yo puedo restar estos valores en renta tanto de jurídicas y naturales que no son empleados públicos? ¿Se pueden hacer pagos voluntarios y los podemos deducir de renta? Muy buena su pregunta. Desafortunadamente, una de las preguntas que hace la Corte Constitucional, ustedes le están pegando todo lo que pregunta la Corte Constitucional al gobierno. La Corte Constitucional dice, un momentico, y el aporte voluntario, porque es que lo dice, y el aporte voluntario, ¿por qué son solo a los salarios y honorarios de servidores públicos y contratistas del Estado? Si la voluntad la puede ejercer cualquier persona. Entonces, cualquier persona podría hacer un aporte voluntario, incluyendo personas naturales del sector privado. Es claro, lo que pasa es que como este es un impuesto personal, sí encajó solo a las personas naturales. Por consiguiente, cuando ella me habla de sociedades, las sociedades no les aplicaría, a las sociedades no les aplicaría la generación de este decreto ley, porque este decreto ley es solo para personas naturales. Entonces, ya lo que pueden, las personas jurídicas no pueden hacerlo ni vía impuesto solidario, ni vía aporte voluntario solidario, como está concebido el decreto ley, porque es solo para personas naturales. ¿Vamos? Entonces no aplica para sociedades. Bueno, Liliana Suárez Sánchez nos pregunta, siguiendo el ejercicio de los honorarios por 5 millones en el caso de aporte voluntario solidario, ¿cuál sería la base gravable que debe reflejar el certificado de ingresos y retenciones? ¿Sería la de 5 millones o la de 610.985? Muy bien, entonces, cuando yo hago el aporte voluntario de 5 millones, que aquí lo tenemos, aquí tengo el aporte voluntario de 5 millones.
Mi salario son 5 millones de pesos. Mi depuración va con 5 millones de pesos. ¿Qué tendrías que hacer en el certificado 220 de este voluntario? Esta persona depuró tanto su impuesto solidario como sus pagos de retención en la fuente de pagos laborales. A propósito, difícilmente 5 millones de pesos van a aportar retención en la fuente por salarios, porque todos sabemos que la tabla quedó diseñada, alguien que gana 5 millones de pesos con el 40% que tiene exento, más un dependiente, ya no paga retención. Entonces, esta persona si grabó 5 millones de pesos, simplemente muestra desde el inicio del certificado 20 sus 5 millones de pesos. Y esto que pagó por impuesto solidario COVID, o mejor, por aporte voluntario COVID, lo va a mostrar en un reglón que se va a generar en el certificado 220 y se va a denominar retención en la fuente, perdón, sí, se va a llamar retención en la fuente por aporte solidario y es un ingreso no constitutivo de renta. Conclusión, depuras y presentas los 5 millones tal cual y un ingreso no constitutivo de renta de 259.551.000, que ya desde el punto de vista tributario te va a representar en tu declaración de renta 5 millones menos 259.000 pesos y todo lo que más le pueda restar de 4.741.000 hacia abajo vas a poder depurar el salario común y corriente tanto en la declaración de renta como en la base mensual de retención. José nos dice, un ingeniero que presta sus servicios honorarios en una entidad militar, videoconferencias o agregado fuera del país, bueno, y teniendo en cuenta que el sector militar es exento del impuesto solidario, ¿se le debe aplicar el impuesto solidario toda vez que su actuación es como profesional ingeniero? Sí, la respuesta es que se le debe aplicar porque es que la única excepción está para los miembros de la fuerza pública y el miembro de la fuerza pública es un servidor público, miembro de la policía, del ejército, de la fuerza aérea, que está vinculado, que tiene un rango, que tiene un escalafón, que de acuerdo a su escalafón, teniente coronel, capitán, general, mi mayor anhelo, mi menor anhelo, tiene un cargo y tienes un salario. Entonces, eso no aplicaría para el contratista. Para mí el contratista no estaría blindado bajo este esquema porque no es miembro de la fuerza pública y está recibiendo unos ingresos más por el ejercicio de una profesión liberal y por un contrato de prestación de servicios profesionales que no le cobija dicha no sujeción. No le cobija dicha no sujeción. Tiene que pagar impuestos solidarios sobre su celular. Bueno. Luis José Bangulo nos pregunta, ¿en un salario integral se descuenta el factor prestacional del 30% o el factor prestacional de la empresa si es mayor al 30%? Buena pregunta porque el Código Laboral, Código Sustantivo de Trabajo, en el artículo 132, en el numeral 2, lo que dice es que el factor prestacional será mínimo el 30, mínimo el 30, pero toca analizar muy bien qué corresponde a las prestaciones sociales de factor prestacional, por consiguiente, si es mínimo 30, ojo, si es mínimo 30, hay que analizar si al pactar un 40%, pactan valores adicionales por recargos nocturnos, etcétera. Entonces, tocaría analizar muy bien y la idea es no sobrepasar lo que dice la ley, que es que el factor prestacional sea mínimo el 30. De ahí que en la seguridad social, y los aportes o los tributos a la seguridad social, el IBC o el ingreso base de cotización sea el 70% del independiente. Ok, entonces creería yo que la DIAN sí miraría con ojo de buen cubero si se pasa el 30% y entraría a analizar si todo ese 40% en caso de ser superior al 30% corresponde a prestaciones sociales. Sería interesante hacer ese análisis. Muy bien. Yuri Paola Manosalva, ¿esa retención del impuesto solidario se podrá descontar a título de retención en la renta del 2020? No, señora, porque lo que esa retención de impuestos solidarios se calificó fue como un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, por eso, en su declaración de renta y en su depuración de la base de retención, va con los ingresos no constitutivos de renta. Recuerda que son ingresos no constitutivos de renta a la persona natural, el aporte obligatorio a salud, el aporte obligatorio a pensión, el aporte obligatorio a fondo de solidaridad, y ahora va a ser ingreso no constitutivo de renta. Ese 1.230.000 que es la retención, y esos 2.244.000 en estos casos que es la retención,
no son retenciones en la fuente del impuesto de renta. Fueron retenciones en la fuente del impuesto solidario y para efectos de renta son calificados como un ingreso no constitutivo de renta. O sea que la respuesta es no. Bueno, vamos con otra pregunta. Yo soy contratista de una entidad pública y en el mes de mayo voy a pasar mi cuenta de cobro mayor a 10 millones de pesos por los servicios prestados durante el mes de abril. ¿Me deben hacer el descuento del impuesto? La respuesta es sí, si no hubo causación en abril. Si la entidad, si ella radicó antes de que cerraran contablemente el proceso de causaciones o devengos en la entidad, si esa cuenta quedó causada en abril como un reconocimiento contable de la entidad pública, significa que es un abono en cuenta en abril, una causación en abril, que ocurrió primero en abril y que lo que ocurrió posteriormente fue el pago. Por consiguiente, prima el abono en cuenta. Pero si esa cuenta de cobro o ese documento equivalente no se radicó oportunamente, no lo contabilizó la contabilidad como un abono en cuenta, como una obligación, como un pasivo en abril, pues no hubo abono en cuenta. Entonces, cuando no hay abono en cuenta, se ocurre subsidiariamente al pago. Entonces, la respuesta es depende, y ya le expliqué las dos opciones. Depende si se ha causado en abril o no. Y si no se ha causado, pues impera el pago, y en mayo, al predominar el pago, si no hay causación en abril, sí aplicaría el impuesto solidario. Pero si hay causación en abril, no aplicaría porque corresponde a abril. Le aplicaría para la de mayo. Vamos con Velázquez. El pago de las prestaciones sociales de los honorarios de contratistas disminuye la base para el aporte obligatorio COVID. Lo que pasa es que en los honorarios no hay prestaciones sociales generadas por el contratista. El contratista que recibe honorarios no tiene vínculo laboral. Por consiguiente, las únicas prestaciones sociales que puedo excluir o puedo decir que no son hecho generador son las provenientes del vínculo laboral, bien sea salario ordinario o extraordinario, bien sea salario normal o integral, más no de los honorarios. Porque si el contratista está manejando factores de prestación sociales sobre sus trabajadores o sobre el personal que le está colaborando a cumplir con la obligación de la prestación del servicio profesional. Por tal razón, en los honorarios no hay factor prestacional. En los honorarios no hay factor prestacional. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Yasmín González. ¿Los aportes voluntarios se encuentran en el formulario 210? Claro que sí. Claro que sí. Esos aportes voluntarios solidarios o ese impuesto solidario no va a tener un reglón específico en el 210, porque recuerda que en el 210 tú tienes un reglón que se llama ingresos no constitutivos de renta. Entonces, ese reglón de ingresos no constitutivos de renta te sirve para identificar en tu anexo si lo detallas para llegar al ingreso no constitutivo de renta, ahí van los aportes solidarios y los impuestos solidarios como ingreso no constitutivo de renta. No va a tener un reglón específico, pero dentro de la generalidad aplican ese reglón de ingresos no constitutivos de renta. ¿Es legal que una multinacional pase una carta a un pensionado que recibe 12 millones mensuales informando el descuento del 15% por megapensión? Sí, claro, porque recuerda que ante la no existencia jurídica del término megapensión, cualquier pensión que pase de 10 millones de pesos, como lo dicen los considerandos y como lo ratifica el contenido de la ley, se genera capacidad contributiva y se considera que es un individuo muy, muy, muy privilegiado en la población, porque ustedes no saben cuántas personas ganan menos de 10 millones. Les voy a contar una anécdota, termino de responder. Sencillamente, claro que sí, es obvio, porque tiene capacidad contributiva y él como agente retenedor, recuerden, debe cumplir la obligación o si no le aplican las normas pecuniarias y las normas penales. Desde lo tributario se vuelve solidario si no hace la retención y desde lo penal omite como agente retenedor y es una conducta penal que genera un proceso penal y que puede generar cárcel. Distinto es, como he visto en algunos fondos de pensiones, que no voy a decir nombres, pues obviamente por información de clientes,
que decían, oiga, miren, es que son tan poquitos los pensionados, de verdad, es que son muy poquitos, son tan poquitos los pensionados que ganan más de 10 millones en pensiones, que el fondo les va a premiar y les va a subir la retención. Eso ya es distinto. Que si ya no le hace la retención o no le informa la retención y decide asumirla, la asume por el pensionado, como lo van a hacer algunos fondos privados, ¿no? Un fondo público no puede hacer eso porque se incluiría en un problema bastante delicado. Entonces, conclusión, si la entidad le paga directamente la pensión al pensionado y pasa de 10 millones y son los 12 millones del ejemplo, le informa y le debe practicar la retención en la fuente. No es obligatorio informarle, pero sí es prudente que él sepa. Y si hay una política de relación directa, pues puede informarle, pero lo que debe hacer es practicarle la retención en la fuente. Bueno, Manolia Perdomo pregunta, para efectos de la retención en la fuente, de igual manera hay que consultar al SECOP los contratos PS que tiene esa persona para identificar si tiene capacidad contributiva con otras entidades. Tal cual, así debe ser, así debe ser. Y si no puedes con el SECOP, que deberías poder con el SECOP, tendríamos que tener, la última opción sería el contratista, la primera opción es el SECOP. Y con el SECOP empezar a interrelacionarse con las otras entidades. La última opción sería el contratista bajo el principio de buena fe. Repórteme o certifíqueme bajo el principio de buena fe que yo soy su único contratante, en caso de que el SECOP no lee la información, pero el SECOP está trabajando duro en el tema. Entonces, ojo, que ya en última instancia yo tendría que recorrer a una certificación bajo el principio de confianza, donde el contratista dijera, mire, certifico que el único contrato que tengo es con usted, o para que haya algo que le ayude al agente retenedor en caso de que no le quede fácil descubrir los otros contratos a través del SECOP o a través de línea directa entre las entidades. Bueno, vamos con la última pregunta por este medio, porque luego vamos a pasar con las preguntas a Facebook. Camilo Rosso nos pregunta, en caso de personas naturales pensionadas, la base gravable será el valor bruto de las pensiones menos 1.800.000 y menos el pago por concepto de salud del 12%. No, lo único que se depura, desafortunadamente lo único que podemos depurar es el 1.800.000. Observemos, mesada pensional menos 1.800.000. El aporte de salud, recuerden que cuando les mostré el aporte de salud obligatorio, ese es un tema para la declaración de renta. O sea que la respuesta es no. Lo único que puede restar a una mesada pensional es el 1.800.000. Perfecto, no tenemos preguntas por Webex. Alejandro, tienes la palabra para las preguntas e inquietudes que nos han llegado por nuestro Facebook, por favor. Hola Paola, muy buenos días. Un saludo muy especial para la doctora Inés y para nuestro doctor Jaime. Excelente conferencia. De parte del Facebook Live tenemos 5 preguntas. Vamos a iniciar con la que nos envía María Victoria Jiménez. Buenos días. ¿A un contrato por consultoría personal natural con empresa pública aplica este impuesto? Sí, señor. Aplica porque es una consultoría profesional y como el hecho generador habla de honorarios y no lo define, pues subsidiariamente vamos a renta y honorarios es aquella prestación de servicio donde predomina el factor intelectual. Y adicionalmente, cuando se habla de la base gravable, se habla de prestación de servicios profesionales. Por consiguiente, desde que sean honorarios y predomine factor intelectual, la respuesta es sí, le aplicará. Vamos con la pregunta de Jesús María Luna. ¿Cómo quería que el decreto habla de aporte solidario e impuesto solidario? ¿Cuándo sería un impuesto o un aporte solidario? El impuesto sería, observemos aquí la tabla, el impuesto, ¿todavía están viendo la tabla, Dianita? Sí. Sí, señor. Bueno, sería impuesto solidario cuando el rango de ingresos es 10 millones o más. Y sería voluntario cuando el rango de ingresos es menos de 10 millones de pesos bajo estas opciones voluntariamente. ¿Ok? Perfecto, vamos con la tercera pregunta, lo hace Jessica Alexandra. Doctor, ¿se podría solicitar a un contratista un certificado juramentado desde aquellos que indiquen que los contratos que poseen con las identidades? En caso, como ya lo habíamos respondido, en caso de que SECOP no me dé la talla y yo no pueda intercomunicarme con las otras entidades que figuran en el SECOP, que sea su último recurso. Ya su último recurso,
para que usted con esa certificación bajo la grada de juramento, al menos se exonere de la omisión de agente retenedor y el culpable sea la persona que informó mal. O sea que sería una buena opción, aunque no la contempla el decreto ni la doctrina, pero sería una tercera y última opción. Pero yo recomiendo primero SECOP y segundo comunicación entre las entidades. Pilar Duzán nos pregunta, ¿dice que pertenece al régimen simple y le supere el tope, se debe implementar o aplicar este impuesto solidario? Sí, el impuesto solidario es independiente del régimen de impuesto a la renta que pertenezca a la persona natural. La persona natural puede ser del régimen ordinario o puede ser del régimen simple de tributación simple. El uno es para efectos de renta y el uno sustituye el impuesto de renta. Aquí el impuesto solidario mide una nueva capacidad contributiva, es un nuevo impuesto y le aplicaría a cualquier persona natural sin distingo de pertenecer al régimen simple o al régimen ordinario en renta. Perfecto, nuestra última pregunta hace Marta. Ella quiere saber, para los contratos de consultoría, ¿cómo se determina la base gravable mensual? Tienes que leer el contrato, tienes que leer el cumplimiento de las obligaciones. Aquí juega un papel fundamental porque de la misma forma como la empresa contabiliza los contratos, recuerden que bajo el marco normativo contable yo debo analizar los contratos para establecer cómo se satisfacen las obligaciones de desempeño de cumplimiento de cada contrato. O sea que eso lo da el contrato y subsidiariamente lo da el registro contable. Entonces, cuando yo conozco bien el contrato y estoy determinando adecuadamente la obligación que nace mensualmente, asimismo hago el devengo contable de acuerdo con la obligación de satisfacción de desempeño. Por consiguiente, la contabilidad te dará muchas luces para saber si en esa cuantificación del devengo o del abono en cuenta va a superar los 10 millones de pesos para que se genere la obligación de hacer la retención. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Monclou, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Creo que ha sido una mañana de sábado bastante provechosa y productiva. Muy buenos comentarios por parte de nuestra audiencia. Dora, tienes la palabra. Bueno, gracias de nuevo también a Jaime, gracias al Instituto Nacional de Contadores Públicos y a su equipo de trabajo, asimismo al equipo de trabajo del ICE que hicieron posible esta transmisión el día de hoy. Y de nuevo les comento que los esperamos a todos el próximo 22 de mayo, o sea, el viernes a las 4 de la tarde, donde estaremos hablando de diversos temas tributarios con el doctor Jesús Orlando Corredor Alejo. Les esperamos en todos nuestros eventos. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Feliz sábado.